amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Homenaje a Capablanca, 10ª partida del match contra Lasker en 1921, celebrado en La Habana. Un gambito de la dama rehusado. Línea principal donde el blanco juega en su séptimo movimiento dama C2, contra lo que Capablanca reacciona con el activo C5, logrando un peón dama aislado que le deja con un buen juego. Lasker posteriormente no sigue las mejores continuaciones y el cubano entra en una posición del medio juego con ciertas ventajas que aprovechó magistralmente en el final. Este encuentro comenzó con las jugadas D4, D5, C4 y E6. Caballo C3, caballo F6, alfil G5, alfil E7. E3, enroque corto, caballo F3, caballo de B a D7 y ahora dama C2. Esta fue la jugada efectuada en esta partida. Con este movimiento se libera la casilla D1 para la torre. En algunas variantes más agresivas y arriesgadas, el blanco enroca largo. Otra continuación es el movimiento de la torre a C1, presionando en esta columna, que es la alternativa más común. Después de la jugada de Lasker dama C2, Capablanca reacciona con C5. Esta es la reacción más dinámica cuando las blancas juegan directamente dama C2. Otra continuación pudiera ser C6, que es la más utilizada según la base de datos. Continuando con C5, Lasker utiliza la torre y la pone en D1. Este movimiento precisamente es la idea fundamental de dama C2. La torre ocupa una buena posición central en la columna D. Dama A5, alfil D3, H6 y ahora alfil H4. Para esa época esto es considerado como una novedad. Con anterioridad se había jugado H4 sacrificando el alfil de G5. Un sacrificio entre comillas, puesto que ahora lo mejor para las negras es continuar con la captura central C por D4 en lugar de la jugada torre E8, que fue jugado en una partida entre O'Hanlon y Gooding en la ciudad de Londres en 1920, que culminó con la victoria de las blancas en tan solo 25 movimientos. No se debe aceptar el sacrificio del alfil con H por G5, debido a que después que el blanco juegue H por G5, obtiene buenas posibilidades de ataque al abrirse la columna H contra el enroque. Así que lo mejor es en este momento C por D4 y el blanco debe responder con E por D4, continúa D por C4 y alfil por C4. El silicio considera como mejor la posición de las negras debido, pienso yo, al peón dama aislado y a la mejor distribución de las piezas negras contra este infante aislado en D4. Continuando con alfil H4, seguimos con C por D4 y E por D4. Esta captura lleva un peón dama aislado sin las características agresivas y de ataque de la misma. Mejor era capturar con el caballo por medio de caballo por D4 y después de D por C4, alfil por C4,
las posibilidades están equiparadas, están equilibradas y guardadas en esta posición desde el punto de vista material, de dinamismo y de posibilidades para ambos bandos. Aunque en realidad es más cómodo para el blanco que lo jugado en la partida después de la captura con el peón de E a D4. Capablanca respondió con D por C4, alfil por C4 y jugó ahora caballo B6. Capablanca juega para mirar sobre la casilla D5 y completar de esta forma el desarrollo con alfil D7, ganando un tiempo sobre el alfil C4 que está indefenso. Otra alternativa de desarrollo era, en su lugar, el avance del peón a B6 para, después del enroque corto, desarrollar el alfil en la gran diagonal. Y las negras aquí están bien. La dama en A5 parece no estar bien ubicada, pero en realidad no corre peligro. Regresando a la partida con caballo B6, Lasquez retrocede con su alfil a B3 y Capablanca continúa con su plan de alfil D7. Otra alternativa a tener en cuenta era la retirada de la dama a A6, impidiendo el enroque del contrario, lo que parece algo molesto para el blanco y tendría incluso dificultades para mantener la ventaja de la salida. El negro estaría cómodo, muy cómodo en esta posición. Pero Capablanca decidió el desarrollo de alfil D7 para posteriormente, después del enroque corto, ocupar la columna C con la torre y jugar torre a C8. Lasquez juega caballo E5 buscando la pareja de alfiles que Capablanca rehúsa por medio de alfil B5. Sin embargo, esta jugada ayuda a ubicar la torre de F1 a una casilla más activa, en E1. Lo correcto y mejor hubiera sido alfil C6, algo similar a lo que ocurrió posteriormente en la partida, que era una alternativa a considerar. Después de alfil B5 siguió torre de F a E1. Ahora el blanco tiene mejor juego y las perspectivas del negro son difíciles de elegir en esta posición. Capablanca decidió por la mejor continuación, que es caballo de B a D5. Ejerce presión sobre C3, siendo esta, como les dije, la mejor continuación. Otras líneas son menos agradables y mejores incluso para el blanco, como por ejemplo alfil C4, he respondido alfil por C4, caballo por C4 y ahora alfil por F6. Después de alfil por F6 sigue caballo D7 con ataque a la torre de F8 y al alfil de F6, con lo cual se doblarán los peones del enroque de las negras, al igual que en la variante del negro con caballo C4, seguiría alfil por F6, alfil por F6, alfil por C4, alfil por C4 y caballo D7, con las mismas consecuencias que la variante anterior. Después de capturar el alfil en F6, las blancas quedarán con una gran ventaja. Por esa razón, caballo de B a D5. Lasquez jugó alfil por D5, eliminando el caballo equivocado. La mejor captura y más fuerte era alfil por F6. Después de la jugada alfil por F6, seguiría entonces ahora alfil por D5, E por D5 y caballo G4, con una clara ventaja de las blancas, que tienen la iniciativa. Los dos caballos son más fuertes que la pareja de alfiles por el carácter semicerrado de la posición, con una estructura de peones simétrica. Existen por parte de las blancas varias amenazas, como son la captura caballo por F6, destrozando el enroque, dama F5, quitándose de la clavada y amenazando el peón de D5, así como
el retroceso del caballo a E3 presionando sobre el peón de D5. Muchas amenazas en esta variante. Después de alfil por D5, Capablanca alivia su posición con caballo por D5, alfil por E7 y caballo por E7. Las simplificaciones efectuadas en realidad han favorecido la igualdad de las negras, que tenían una posición más restringida. Lasker continuó con dama B3, pensando tal vez en obtener alguna iniciativa en el ala de dama y sobre la diagonal de A2 a G8, pero la dama se debió llevar al centro del tablero jugando en su lugar dama E4, y esto le daba mejores perspectivas a las blancas. Continuando con dama B3, alfil C6. Capablanca desea simplificar más la posición y la propone con esta retirada del alfil en lugar de llevarlo a A6, a costa de crearse una debilidad en C6, que tendrá como compensación el dominio de la casilla D5, que apoyará allí la presencia de un caballo, así como la desaparición del caballo de E5. Lasker capturó el alfil con caballo por C6, B por C6, torre E5 y dama B6. Después de esta propuesta de cambios de dama, la posición de las negras es mejor. El peón dama aislado de D4 será peor que el débil de C6 negro, porque será más fácil de atacar en la columna D. Siguió la retirada dama C2. Mantener las damas le puede dar más posibilidades que el final que se presenta después del cambio en B6. Dama por B6, A por B6, seguiría por ejemplo H3, torre de F de 8, torre de E a E1, hay que defender las torres en la primera fila, caballo F5 atacando el peón de D4. Y esto es mucho mejor para las negras con dos grupos de peones contra 3 del blanco y el peón de D4 aislado y atacable, doblando las torres posteriormente. Por eso Lasker retiró su dama a C2 y torre F de 8. Comienza la presión sobre el débil peón de D4, caballo E2, torre D5 y Lasker ahora juega torre por D5. Este cambio favorece al negro porque la debilidad de C6 desaparece, mientras que el peón de D4 seguirá siendo objeto de ataque. A estas consideraciones se añaden la apertura de la columna C y el negro solo tendrá dos grupos de peones. Una alternativa más factible era H3, que seguía siendo ligeramente mejor para las negras, pero en menor medida que tras el cambio de las torres en D5, a lo que siguió C por D5, dama D2 y caballo F5. El caballo aquí en realidad es bastante molesto porque desalojarlo con la jugada G4 llevaría a un gran debilitamiento del enroque, además de ayudarlo a ir a D6, donde se encontraría a gusto mirando la casilla C4 y E4. Lasker siguió con B3, H5 y H3. En esta estructura se debe tener cuidado al realizar este tipo de avance, porque los peones del ala del rey serán fijados con este peón que está en H5, como veremos a continuación. Mejor era avanzar el peón a G3, controlando el avance H4 del negro, que mantiene aún ligera ventaja después de este avance G3. Siguiendo con H3, Capablanca rápidamente hace H4. Después de esto, el caballo de F5 está muy bien instalado y no podrá ser desalojado con G4, porque después del cambio de peones en G3,
las blancas tendrían un peón en H3 y en G3 quedando más débiles, así como la segunda horizontal que quedará libre para la torre de las negras. Esto tendremos oportunidad de verlo posteriormente. Continuó dama D3, torre C6, rey F1, G6, dama B1, dama B4, rey G1, las que no tienen ninguna actividad, ningún juego útil en esta posición y tiene que esperar los acontecimientos. Capablanca continuó con A5, un plan bueno que hemos visto en varios vídeos donde el débil peón de A se cambia por el de B3, generando un peón débil. Al contrario, ya sea en B3 o sea en A2, según los cambios que aparezcan después del avance de las negras A4. Las que jugó dama B2, A4, dama D2, dama por D2, torre por D2, A por B3, A por B3. Ha surgido un final donde el blanco está completamente pasivo y dos debilidades en D4 y en B3. El caballo de F5 es difícil de desalojar y el caballo de E2 está sin perspectivas de una actividad apropiada. Torre B6, una maniobra para descolocar la torre del blanco. Torre D3 y ahora torre A6. Gracias a la maniobra de Capablanca, su torre está dispuesta a entrar en la segunda horizontal. G4, H por G3 y F por G3. Como mencionamos anteriormente, después del intento de desalojar el molesto caballo de F5 con G4, los peones blancos han quedado débiles y la segunda horizontal libre para la torre negra, que inmediatamente ocupa la segunda con torre A2, caballo C3, torre C2, amenaza ganar inmediatamente material con caballo por D4, ganando limpiamente un peón. Caballo D1, un retroceso pasivo. Mejor hubiera sido, y más activo desde el punto de vista defensivo, caballo B5, que parece tener más actividad, pero después de rey F8 el negro mantiene una clara ventaja. Tras la jugada caballo D1, Capablanca retrocede con su caballo E7 para llevarlo a una mejor posición, caballo C3 y torre C1. Es muy difícil elegir el mejor plan en una posición donde su ventaja es muy clara. Capablanca eligió este en lugar de continuar con su idea de llevar el caballo a C6, manteniendo nuevamente la amenaza de ganar un peón con caballo por D4. A esto seguiría, por ejemplo, rey F1, que se opone a la amenaza de caballo por D4, y veremos ahora por qué. Y después de caballo B4, el negro tiene una clara ventaja. ¿Por qué rey F1? Bueno, veamos que en lugar de caballo B4, si caballo por D4, entonces se respondería con ello caballo por D5, no existiendo el jaque del caballo en E2, lo que garantizaría a las negras una pieza de ventaja. Ahora la posición en este análisis sería prácticamente de igualdad. Caballo B4, como dijimos, era lo mejor. Sin embargo, Capablanca aquí jugó torre C1, rey F2, caballo C6, caballo D1. Muy pasivo y conduce a una ventaja ganadora para el negro. Mejor era, en su lugar, caballo B5 nuevamente, después de rey G7, H4, con clara ventaja de las negras, donde la materialización de la ventaja posicional es más difícil por la solidez de la defensa de Velázquez. Todas sus debilidades están cubiertas. Tras la jugada caballo D1, Capablanca
jugó torre B1. Como decía, también es muy difícil elegir entre dos continuaciones buenas y ganadoras, menos aún en esta etapa tan avanzada de la partida. Todavía seguía siendo mucho más fuerte caballo B4, después de torre D2, entonces torre B1, que era otro plan ganador. Luego de la jugada torre B1, Lasker comete un error táctico jugando rey E2 y permite, como decía el propio Capablanca, una petite combination. Mejor hubiera sido la retirada del rey a E1, que resistía más, aunque el peón de B3 estaría sentenciado tras su ataque directo con caballo A5, rey D2 y torre por B3, con un final de caballo que se presentará ganador. Tras rey E2, Capablanca no se lo pensó, hizo torre por B3. Gana limpiamente un peón debido al doble que se podría presentar en D4. Él respondió con rey E3, pero como habíamos dicho, si se captura la torre, entonces caballo por D4 con dos peones extras, con lo cual sería muchísima más ventaja que lo de la partida. Rey E3, Capablanca torre B4 y caballo C3. Aquí podía haber intentado H4, que es una alternativa para tratar de simplificar peones en caso que las negras avancen su peón a G5. Tras la jugada caballo C3, siguió caballo E7, amenazando caballo F5 jaque, ganando definitivamente el peón de D4, y por eso el blanco lo defiende con caballo E2, sigue caballo F5 jaque, rey F2 y G5. Con esto se limita el avance del peón a H4, que es útil en algunas variantes con el fin de simplificar peones. Lasker avanzó G4. Aunque parezca increíble, esto deja también una debilidad en H3 y veremos en una variante cómo el mismo caerá, aunque en realidad la posición es en extremo difícil para el blanco. Capablanca retiró su caballo de 6 y caballo G1. El final es muy difícil y es tarea casi imposible recomendar mejoras en la posición para defender al blanco. Continuó caballo E4 jaque, rey F1, torre B1 jaque, rey G2, torre B2 jaque, rey F1, torre F2 jaque, rey E1, torre A2, rey a F1, rey G7, torre E3, rey G6, torre D3, F6. Capablanca con este movimiento F6 prepara el traslado del rey al centro para ayudar al avance de su peón E a E5, creando peones pasados en el centro. Siguió la partida con torre E3, rey F7, torre D3, rey E7, torre E3, rey D6, torre D3, torre F2 jaque, rey E1, torre G2, rey F1, torre A2, torre E3 y E5, haciendo valer ahora su mayoría de peones central. Esa era la idea de llevar al rey al centro del tablero. Continuó con torre D3, E por D4 y torre por D4. No es mejor jugar activamente con el caballo a F3 debido a rey C5, rey E1 y caballo F2, ganando el peón de H3. Después de rey C5, el peón de D4 no puede ser capturado porque se pierde material, y esto usted lo puede comprobar también. Así que, siguiendo con la partida, después de torre por D4, rey C5, torre D1, D4, torre C1 jaque, rey D5, con todas sus piezas centralizadas por parte del negro. La torre en A2 cortando el rey de las blancas, las piezas
de Lasker pasiva y el peón de pasado que apoyará la victoria, Lasker reconoce su segunda derrota. Espero que sea instructiva esta partida para usted, pues tiene elementos importantes de la estrategia del juego. Y nos veremos en la 11ª partida de este interesante e histórico match. Hasta entonces, chao.